Ahí está. ¿Se escucha? Ok. Bueno, antes que nada, buenos días. La clase del día de hoy corresponde al tema de choque y taller hemodinámico. La clase fue coordinada por la doctora Sandra R4. Y bueno, que su servidora, Amanda Carreón, soy residente de segundo año de medicina interna. Entonces, vamos a educarnos primero a lo que es el choque, distintos tipos de choque, clasificación y después a todos los parámetros y lo que corresponde al taller hemodinámico. Entonces, nada más, antes de entrar en tema, un poco de concepto, fisiología y todo lo que corresponde al transporte de oxígeno. Sabemos que el transporte de oxígeno en sangre es dependiente principalmente de cuatro factores. Primero, la concentración de este mismo en sangre, la tasa de distribución, la tasa de captación del oxígeno por parte de los tejidos y este a su vez tiene una fracción de oxígeno en sangre que va a ser captada por los diferentes tejidos dependiendo de eh, la irrigación que tenga. Entonces, por definición, sabemos que choque es un estado de hipoperfusión progresiva que genera hipoxia tisular. De seguir el estado de hipoperfusión, obviamente puede llegar a un estado de gravedad tal que genera una disfunción orgánica múltiple y que termine en un desenlace fatal, que en este caso condiciona un estado de muerte. Si bien no es necesario estrictamente un estado de hipotensión para que se produzca el choque, tampoco hay que entrar en lo que algunos consideran como una verdad absoluta de que toda hipotensión, ni toda hipotensión es choque y no necesariamente necesitamos el choque para que exista la hipotensión. Vamos a ver que para identificarlo, al menos de forma clínica y por laboratorios, tenemos varios parámetros, pero por lo general es el factor que lo caracteriza. Ahora bien, importante o por qué nos interesa tener dominado el tema, porque es un estado de gravedad que se puede tener, tiene una prevalencia muy alta y si bien tratamos la causa, los desenlaces fatales y las complicaciones que pueden ser a mediano o largo plazo pueden hasta cierto punto detenerse y podemos detener los mecanismos patogénicos que llevan al desenlace fatal. En cuanto a epidemiología, sabemos que primero existen diferentes tipos de choque, perdón. La incidencia como tal va a depender del tipo de choque, teniendo pues el más prevalente como el choque distributivo, específicamente el choque séptico, seguido del choque hipovolémico y el cardiogénico. Lo que mencionábamos ahorita de las altas tasas de mortalidad se asocia más que nada, o el que tiene la tasa de mortalidad más alta, es el choque séptico con una mortalidad estimada a nivel mundial de 40%. Se estima que alrededor del mundo hasta 11 millones de personas mueren de forma anual por un choque séptico no resuelto. Bueno, de forma intrahospitalaria, aquellos que sobreviven hasta 90 días tienen también una elevación en la mortalidad estimada hasta el 56,2%. De ahí en más, el tipo de choque que tiene una mortalidad más elevada, pues es el choque cardiogénico. Y también cabe recalcar que el grupo por edad más afectado, pues es obviamente el grupo etario de mayor edad, que en este caso corresponde a los adultos mayores. Esto asociado también al envejecimiento propio que genera un estado de inmunosupresión y un estado catabólico fisiológico que en esta situación no hacen más que agravar la disfunción multiorgánica. Ajá. Entonces, en cuanto a la clasificación, tenemos cuatro grandes grupos. Algunos autores manejan cinco, pero bueno, nosotros nos quedamos con cuatro, siendo el principal y más frecuente el hipovolémico, seguido el distributivo, cardiogénico y obstructivo. Dependiendo la etiología, podemos clasificar el hipovolémico en oligoémico y no oligoémico correspondiendo a este cuando hay pérdidas directas de volumen intravascular a cuando hay una pérdida de volumen que no necesariamente se debe a alguna hemorragia, por ejemplo. Aquí es importante identificar la causa, porque si bien vamos a identificar el estado de choque, podemos clasificarlo, dependiendo de qué tan rápido identifiquemos la causa, vamos a tratarlo. Y aquí no hay más que tratar la causa para revertir el choque. Podemos dar medidas de sostén, pero nunca vamos a, como tal, resolver la etiología si no la identificamos. Entonces, hipovolema, pues obviamente va a responder a volumen. En cuanto al choque distributivo, tenemos tres principales etiologías, siendo el séptico más común, el anafiláctico, neurogénico, y pues obviamente aquí vamos a tener más que nada como resolución de caso terapia vasopresora. En cuanto al cardiogénico, tenemos un defecto en lo que es en este caso
la bomba del sistema circulatorio, que es el corazón, secundario a infartos, bueno, así que a síndromes coronarios, arritmias. La terapia va dirigido a un efecto vasopresor o inotrópico. Y pues el menos común, el obstructivo, cuyas etiologías más comunes son TED, tamponada, neumotórax o un estado de atrapamiento aéreo. Aquí, mientras igual no resolvamos la causa, por más volumen, vasopresor, terapia que demos, va a seguir siendo de mantenimiento. En cuanto a la clasificación de gravedad, esta clasificación corresponde nada más al choque de estado hipovolémico. Tenemos cuatro clases o cuatro estadios, van de forma gradual de clase 1 a clase 4. También la mortalidad que se asocia a cada clase, pues es obviamente dependiendo de si es clase 1, 2, 3 o 4. Y los parámetros que nos condicionan estadificarlo, pues es la presión sistólica, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca y el volumen estimado de sangre que se ha perdido. Entonces, antes de entrar bueno, en definiciones, quise poner una tablita que me pareció muy dinámica, para tener nada más en cuenta los diferentes parámetros que tenemos que tener, bueno, de los cuales tenemos que tener noción. La primera es la presión venosa central, el gasto cardíaco y las resistencias vasculares, que son los tres principales componentes que generan la presión, o que, bueno, de los cuales depende la presión. La presión venosa central es esa presión que llega directamente a la aurícula. El gasto cardíaco, pues sabemos que es el volumen que sale por cada latido del ventrículo izquierdo, y las resistencias vasculares es esa presión que se genera en los vasos. Entonces, en un choque hipovolémico, donde la etiología es que no hay volumen, va a haber mecanismos compensatorios simpático-miméticos a través del sistema renina-angiotensina que van a buscar complementar lo que nos falta, que en este caso es volumen. Por ejemplo, en este caso, a través de las resistencias periféricas se ven aumentadas al no haber un volumen efectivo. Cae el gasto cardíaco, cae la presión venosa central. En un choque cardiogénico, por el otro lado, donde el defecto está meramente en la bomba, pues obviamente el gasto cardíaco va a estar totalmente abatido. La presión venosa central, por ende, puede estar aumentada, y las resistencias vasculares periféricas también en un estado de compensación. Si tenemos un choque obstructivo, pues la presión venosa central puede estar aumentada, el gasto cardíaco completamente abatido y las resistencias vasculares periféricas disminuidas también. Aquí nada más hacer la diferenciación en el choque séptico, que tiene un componente con base en a la evolución. De primera instancia se comporta como un estado hiperdinamico para, bueno, si se mantiene, evolucionar a un estado hipodinámico en un estadio tardío. Entonces, en cuanto a conceptos, mencionamos ahorita que la presión venosa central es es la presión medida directamente en la vena cava y refleja la presión de la aurícula. Es un valor que nos ayuda a estimar el valor de precarga, y lo normal es que oscile entre 2 a 6 milímetros de mercurio. El volumen sistólico es el volumen de sangre que se expulsa a través de los ventrículos, obviamente durante la sístole. Y las resistencias vasculares es ese grado de compresión que me genera la oposición al flujo y que permite el paso de la sangre a través de los vasos. La presión de pulso es la diferencia entre la presión diastólica y sistólica, que me habla más que nada de rigidez vascular. Es un parámetro que directamente se asocia a valores más elevados conforme aumenta la vida, y también es un pronóstico de mortalidad. Lo estimado es que oscila entre 30 a 40 milímetros de mercurio, pero también nos puede ayudar a establecer un pronóstico. En cuanto al gasto cardíaco, pues ya lo mencionamos previamente. Sabemos que es la cantidad de sangre que sale directamente en litros minuto, directamente, bueno, a través del ventrículo izquierdo. Para que esté el gasto cardíaco conservado, que esté funcionando como tal, necesitamos una bomba eficaz. Lo que hace referencia en este término eficaz es que obviamente haya mm, que esté una estructura conservada. Necesito, obviamente, que haya contractibilidad, que estén los ventrículos conservados, que haya un volumen adecuado, y algunos autores mencionan también bueno, el valor de la hemoglobina. Lo normal, mencionamos, puede oscilar entre 2 a 5 litros. Algunos autores llegan a manejar hasta 6 litros minuto como un valor normal. La forma de estimar el valor cardíaco idealmente es a través de una ecocardiografía, pero si no, también tenemos una forma indirecta, que es a través de una fórmula matemática, en la que vamos a tomar la diferencia arterovial
venosa de oxígeno, lo multiplicamos por 100, vamos a dividir eso entre la concentración arterial de oxígeno y otra vez entre la diferencia arterovenosa de oxígeno. Lo que mencionamos ahorita, cualquier valor que oscile entre 2 a 6 litros minuto, lo consideramos como fisiológico. Y dentro de este mismo concepto, vamos a ver nada más tres parámetros que corresponden al consumo de oxígeno. El índice o el principio de Fick nos dice que podemos estimar el flujo de un líquido. En este caso, vamos a considerar el oxígeno como una sustancia y vamos a ver la capacidad de que avance o se mueva a través de un líquido y como la tasa de captación a través de un órgano en la que pues obviamente la sustancia, en este caso es el oxígeno, va a ser la M, la diferencia arterovenosa y la Q es el flujo sanguíneo. En cuanto a la disponibilidad, hablamos de la relación que se encuentra en el oxígeno arterial y el gasto cardíaco. Hace referencia a la cantidad de oxígeno que está disponible en sangre para los tejidos y que puede ser extraído, medido o cuantificado en unidad de tiempo. La disponibilidad de oxígeno es un gran indicador de hipoxia y el índice de extracción hace relación, es la fracción de extracción de oxígeno por parte de un tejido. Es la relación VO2-DO2 que hace, bueno, la relación entre consumo y aporte. Igual existen fórmulas matemáticas en las que utilizamos parámetros a través de gasometrías arteriales y venosas. Para la disponibilidad utilizamos la concentración arterial por el gasto cardíaco por 10, teniendo valores parámetros normales dentro de 950 a 1150. Y el índice de extracción de oxígeno que nos habla de la cantidad que puede consumir un órgano tejido por tiempo, vamos a utilizar la concentración venosa de oxígeno entre el volumen disponible entre el consumo por la diferencia arteriovenosa de oxígeno entre la concentración arterial de oxígeno por 100, teniendo valores normales, es un porcentaje entre 20 a 30%. Podemos utilizar cualquiera de las dos fórmulas. Y en cuanto a las resistencias vasculares, perdón, podemos utilizar también una fórmula en la que a la presión arterial media vamos a restar eh, en BBC lo vamos a multiplicar por 80 y lo vamos a dividir entre el gasto cardíaco, teniendo un parámetro normal entre 800 y 1200. El índice cardíaco, si bien idealmente, al igual que el gasto, lo podemos estimar por ecocardiografía, existe la fórmula matemática donde podemos dividir el gasto cardíaco sobre superficie corporal. La diferencia entre el índice cardíaco y como tal el flujo o el volumen, el gasto cardíaco, es que este es un valor más estimado. ¿Por qué? Porque lo divide entre metro o entre centímetro, en este caso de superficie corporal. Entonces no hablamos de un volumen absoluto, sino hablamos de un volumen que está individualizado obviamente a cada persona, pero por superficie corporal. Y en cuanto a los factores modificadores de las concentraciones de oxígeno arterial o venoso, tenemos diferentes variantes que pueden alterar su concentración. En cuanto al consumo arterial, a la concentración arterial de oxígeno, pues más que nada directamente cualquier situación que condicione una disminución de la hemoglobina o bien algún problema en la irrigación, como una disminución de saturación de oxígeno, que haya algún problema de ventilación o de difusión directamente en tórax o en corazón. Si hablamos más que nada de una concentración venosa de oxígeno, corresponde más a un problema de circulación, como es un bajo gasto cardíaco o el estado de choque que estamos viendo como tal. Y nada más como últimos conceptos, la diferencia arterovenosa de oxígeno. Este es un indicador de la cantidad de oxígeno consumido por los tejidos. Obviamente marca la diferencia, la pauta entre el oxígeno que hay en arteria, que viene directamente de la oxigenación, y el que es consumido. Aquí nada más hay que utilizarlo con cautela porque es un parámetro lábil que va a oscilar y en estados de gravedad puede aumentar, pero eso no necesariamente se va a ver como un sinónimo del estado de gravedad. A lo que nos ayuda la diferencia arteriovenosa de oxígeno es a diferenciar de estados hiperdinámicos de un estado hipodinámico. Igual, la fórmula es nada más la diferencia arterovenosa de la concentración de oxígeno. Vamos a restar la concentración venosa de la concentración arterial. Y el parámetro referencia que tenemos es de 2 a 6 milímetros de mercurio.
Y pues lo que ya mencionamos de la velocidad de consumo está determinado por una necesidad metabólica tisular y la disponibilidad del oxígeno. La velocidad de consumo de oxígeno fisiológica o normal está estimada en 200 a 250 mililitros minuto. En pacientes mayores de 70 años podemos disminuir esta tasa, obviamente por el estado que mencionamos al inicio. El estado el valor parámetro normal considerado es de 110 milímetros y el consumo de oxígeno por tiempo es de 3.5 mililitros minuto por kilogramo de peso. Ajá. Bacterial y venosa. Pero es todas las cómo se va de, pues de la cómo va pasando la hemoglobina con el oxígeno. Entonces, como para que me parece la utilidad de los. Vamos viendo la economía del oxígeno, no sé. ¿Cómo lo va sacando? Pues ya como les enseñó Amanda, ya dependiendo del tipo de choque que va a tener mayores oxígenos, menos. Entonces, esa es la importancia de las fórmulas. Ustedes sepan fisiológicamente cómo se va consumiendo este oxígeno y qué tipo de choque van a encontrar, el índice cardíaco más elevado, la resistencia a disminuidas. Pues nada más son para que actualizar la utilidad de inversión. Si no entienden ustedes fisiológicamente es mucho más fácil. En qué es lo que están haciendo. Para acá, ya el PhD dio una buena clase con los cuales pues tal vez el taller de TIC no sea más viable. Un choque a una parte de ese PhD, pero pues tiene que uno necesario, o sea, es conocer las fórmulas, como la y el choque, y finalmente sí, tal vez no sea 100%, pero en fin, no nos da una estimación, sobre todo cuando no tenemos solamente las imágenes, no tenemos el no tenemos el cardiograma a la mano, se le encarga gente. Entonces, en cuanto a las alteraciones hemodinámicas que se generan en un estado de choque, tenemos cambios en la macro y en la microcirculación. En la macrocirculación lo vemos reflejado más que nada en presiones, frecuencias y en volúmenes. Afectan tanto la precarga como la poscarga, la contractilidad y presiones venosas periféricas. En la microcirculación está descrito e identificado que existe una lesión endotelial que se puede acompañar en algunos estados de choque de una microtrombosis. Aquí la importancia como tal de hacer la diferenciación de un estado, está, perdón, mal el primer letrero, pero es un estado hiperdinámico, un estado hipodinámico, es que obviamente las alteraciones de la macrocirculación se van a afectar. Por ejemplo, en un estado hipodinámico, el gasto cardíaco como tal se ve completamente abatido. Si lo contraponemos con lo contrario, que es un estado hiperdinámico, tenemos realmente el cambio opuesto, que es un gasto cardíaco aumentado, que busca ese estado como de mm, circulación aumentada. Las resistencias vasculares igual tienen comportamientos completamente opuestos. Lo vamos a ver en un esquema un poco más didáctico en la siguiente diapositiva. Pero nada más quisiera hacer la diferenciación de los dos estados o las dos alteraciones. Este esquema me gustó, me parece un poco dinámico como tal, diferencia lo que es el estado hipodinámico y el estado hiperdinámico y los cambios en bueno, en las alteraciones en la perfusión. Por ejemplo, en el estado hipodinámico tenemos una hipoperfusión como tal que se va a compensar
a través de una tasa de consumo de oxígeno aumentada, contrarrestando, por ejemplo, con un estado hiperdinámico en el que el volumen circulante está aumentado, el gasto cardíaco está aumentado y la tasa de consumo de oxígeno es menos. ¿Por qué? Porque tienes más oxígeno en sangre que está, o sea, disponible. Y por ejemplo, dentro del mismo estado hipodinámico, sabemos que la etiología más común puede ser un fallo multiorgánico o un choque séptico en su estado o en su evolución tardía. Y el estado hiperdinámico como tal es un choque anafiláctico, un choque séptico de inicio temprano. En el estado hipodinámico, el transporte de oxígeno deficiente puede generar una hipoxia y en el estado hiperdinámico se puede generar una hiperoxia. Entonces, ¿cómo vamos a identificar el estado de choque en nuestros pacientes? Y bueno, en algo que es tan prevalente en un piso, tenemos dos parámetros. Uno es la clínica, que si bien la clínica es la madre del diagnóstico, también podemos identificarlo por medio de laboratorios. Clínicamente, pues puede haber alguna alteración en la ventana neurológica, algún deterioro neurológico en el estado de conciencia. Si bien que caigan los volúmenes urinarios, que el UKH estimado esté menor a 0,5, que la ventana cardiovascular esté afectada por la presión, por la caída de la PAM o el aumento de la frecuencia cardíaca. La descrita comúnmente más sensible es la ventana cutánea a través del llenado capilar retardado, con un punto de corte de 3 segundos. Llenados capilares mayores a 3 segundos, y lo vamos a ver, por ejemplo, en el Andrómeda o en el Andrómeda Shock 2, se asocian también a estados de choque de primera instancia a inicio, y también se utilizan como parámetro de evolución o de resolución. Bioquímicamente, ¿cómo sabemos que hay una hipoperfusión? Por una hiperlactatemia, estadificada por un valor de lactato en gasométrico mayor a 2 o un delta CO2 mayor a 6 milímetros de mercurio. Entonces, antes que nada, ¿qué es el lactato? Sabemos que es un producto de degradación directamente del ciclo de Krebs. En la glucólisis, el último paso genera ácido pirúvico, que en este caso es el lactato. En estados de hipoperfusión, el lactato o la hiperlactatemia se ve aumentada. Si bien tenemos 2 grados o dos grandes tipos de hiperlactatemia, los podemos clasificar en hiperlactatemia tipo A, tipo B. La primera generalmente responde a alteraciones en la concentración de oxígeno, ya sea por consumo o directamente por el aporte. Y una hiperlactatemia tipo B es más que nada por producción, puede responder a enfermedades, fármacos o factores metabólicos genéticos. Y tenemos un parámetro que es el aclaramiento del lactato. El aclaramiento del lactato está descrito en algunos estudios como un predictor de mortalidad y nos ayuda también a llevar una evolución del paciente. La forma de estimar el aclaramiento del lactato es tener una medición inicial. Vamos a tomar un control a las 6 horas y posteriormente lo vamos a restar, lo vamos a dividir entre el valor inicial y lo vamos a multiplicar por 100. El valor óptimo estimado es en unidades porcentuales, 0,1. Valores elevados por encima del 0,1 se asocian a mayor mortalidad. Y bueno, lo que mencionamos ahorita, están el Andrómeda Shock y el Andrómeda Shock 2, que son dos estudios que hicieron la comparativa de llevar la evolución de pacientes con estado de choque. Lo que hizo el Andrómeda Shock fue medir o comparar más que nada el lactato o la lactatemia versus el llenado capilar en pacientes a 28 días. Inicialmente se tomó una población de 424 pacientes, de los cuales la terminaron 414 en 28 unidades de cuidados intensivos alrededor de un año. El punto de referencia que se tomó fueron 3 segundos del llenado capilar, se hizo la cuantificación por cronometría y se dividieron a los pacientes en dos grandes grupos. El primero en el que se utilizó el parámetro del lactato y el segundo, primero el llenado capilar y el segundo el lactato. A los 28 días, eh, estoy compartiendo pantalla, ¿no? Mm,
Bueno, entonces a los 28 días se estadificó que los del grupo del llenado capilar, bueno, tuvieron una mortalidad de 74 pacientes comparado con una tasa, bueno, con 98, 92 pacientes. No hubo una diferencia bueno, significativa, pero no, pues, es perdón, diferencia estadísticamente, estadísticamente significativa, pero sí hubo cambios en la mortalidad. En el grupo A, que fue la llenado capilar, se asoció una disminución en la disfunción orgánica a las 72 horas. Y después se hizo el Andrómeda Shock 2, que consideró además el llenado capilar. ¿Mande, perdón? Ah, sí, no. El 2, o sea, lo que plantea es el llenado capilar, la hiperlactatemia, pero además considera como fenotificar a cada grupo de pacientes con la presión de pulso y la presión arterial diastólica. Entonces, se dividió igual a toda la población en dos grandes grupos y lo que se buscaba era ver la capacidad de respuesta a las soluciones y en los retos de fluidos. El segundo grupo se le administró una dosis de vasopresor y vimos, bueno, lo que se plantea es ver la respuesta a ambos. Aquí un punto importante, a pesar de que pues obviamente no ha salido el resultado, es que plantea no administrar más de 1 litro de solución antes de tomar un ecocardiograma, una ecocardiografía, bueno, después de la administración de líquidos. O sea, dejar presionado 4 y luego que haya un llenado capilar de vuelta de 3 segundos. Ujú. ¿10? Bueno, en este estudio, la primera pregunta que se plantea es, ¿cuándo es el momento inicial para iniciar el momento indicado, perdón, para iniciar un vasopresor? Se hizo un seguimiento y la premisa que plantea es iniciar un vasopresor de forma temprana. Si bien se encontró que por cada hora de retardo en el inicio de un vasopresor aumenta la mortalidad hasta un 5,3, igual en un choque hipovolémico, a la par, por ejemplo, con el Survivor Sepsis, que estadifica que un retardo en el inicio temprano de tratamiento aumenta la mortalidad. Eh, Como conclusión, también se llegó en este estudio de que el inicio temprano, menor a 6 horas de iniciado el choque, eh, condicionaba una mejoría en la evolución de los pacientes, en un destete temprano de los vasopresores, al menos en las 72 primeras horas, y una sobrevida aumentada en las 30 días de vida, bueno, de ingresos intrahospitalario. Lo que no está claro y todavía es un punto de sesgo es cuándo iniciar un segundo vasopresor. 655. Entonces, nada más, quería hacer el hincapié en una frase que menciona ese estudio, donde hace referencia a que el inicio temprano de un vasopresor es mejor que nada. Y pues en cuanto al manejo, pues solamente tenemos los vasopresores que tienen un efecto directo en receptores adrenérgicos. Tenemos los receptores. Ajá. Pues yo la verdad está en desuso. Muy bien, o sea, ahora, visualización hemodinámica continua, ¿no?
parámetros del taller hemodinámico para considerar, o vaya, más fiables para considerar un estado hiperdinámico o hipodinámico para que se utilizaría. ¿Cuáles son los más o menos lo fiables? No, no, claro que no. ¿Alguien más? Pues la PVC depende mucho de dónde se está. La PVC la PVC es de las que menos. ¿Cuáles? Ajá, porcentaje de extracción de firma y qué otra, Fernando. Yo, extracción de firma. Ahora, ¿cuáles son tus mejores predicciones? Nada más emocionales. En el sentido de que ya no estaría perfecta. Y dos, también el otro es el delta, el CO2, la diferencia de gradiente de presión venosa y de presión arterial. Entonces, nosotros, también es que parece saber un poco rápido, también otro, ya lo que valoramos, que son los más fiables, es más que todo la microcirculación. Porque, pues, también hay otros para la microcirculación desde el punto de vista metabólico, y el tercero pues, sería, pues, directamente la saturación venosa central, pues, con gente especial. En un mini reto de líquido, específicamente en pacientes con choque séptico y en con choque cardíaco, que es pues prácticamente administrarles nada más 100 mililitros de solución salina, y es prácticamente de 100, máximo 150 a los pacientes con choque cardíaco para pues, evitar la sobrecarga de volumen, pero pues me parece que nuestro exceso de líquido ya no va a ser 4 mililitros por kilogramo de peso. Ya es para la de otro tipo de trabajo que pueden preocupar bajarse a la presupuesto de la identificación y por lo tanto que contemplamos tienen. Nada más. Pero, ¿cómo medidas? Sobre todo, pues, lo más importante es el cálculo, ¿no? La diferencia. Vamos a espaciar la dieta. Entonces, eso tienes que hablar con el resultado. Entonces, continuando en cuanto al manejo, pues obviamente, además de los líquidos, tenemos directamente el uso de vasopresores, que en este caso actúan directamente en receptores alfa 1, alfa 2 o directamente en receptores beta. La importancia de estos receptores o de dónde actúan o el sitio es los efectos inotrópicos que podemos tener o vasoconstrictores. Esta tablita lo esquematiza, me parece, de forma muy didáctica, teniendo un efecto, por ejemplo, de efecto vasoconstrictor y en otro inoconstrictivo de la norepinefrina, la epinefrina y la dopamina, que son los vasopresores que tenemos, por ejemplo, en el hospital.
Y en esta tablita nada más me centré en los tres que utilizamos más comúnmente y voy a hablar de varios, pero me voy a centrar en tres que son los que utilizamos de forma más común en el hospital. Por ejemplo, la más comúnmente utilizada de forma global y pues obviamente por nosotros es la norepinefrina, que tiene un efecto en el gasto cardíaco, pues dependiendo obviamente del tipo de choque, pero por lo general tienen a tener un efecto directo en aumentarlo. En las resistencias vasculares periféricas tienden a aumentar la resistencia, que es obviamente lo que buscamos más que nada. Y en la presión capilar pulmonar igual aumenta la presión venosa central y en la frecuencia cardíaca. Contrapaginando, por ejemplo, con la vasopresina que tiende a disminuir la frecuencia cardíaca, a disminuir el gasto cardíaco, pero tiene un efecto contrario, aumentando las resistencias vasculares periféricas. La importancia de estos cambios o de este perfil en cada vasopresor, pues obviamente es que podemos tener un beneficio distinto dependiendo del tipo de choque o del contexto de nuestro paciente. Y pues nada más, no voy a hacer mucho énfasis en las dosis, igual después mando la presentación, pero pues obviamente son medicamentos que se tienen que ir titulando en tiempo real y con una respuesta cuantificada. Generalmente se utilizan en infusiones y es algo que vamos, como dije, titulando en tiempo real en respuesta. Por lo general es de dos, bueno, es en segundos, pero la dosis que se estadifica por cada medicamento es de microgramo o miligramo por kilo de peso. El más utilizado, pues ya dijimos, la norepinefrina, es el vasopresor de excelencia de primera línea. No se ha demostrado alguna superioridad evidenciada de ningún otro vasopresor y el efecto puntual que tiene la norepinefrina es que nos ayuda a elevar la presión arterial media. La vía de administración, pues obviamente es en IV, es en infusión directa, el inicio y el efecto es inmediato, no tiene un tiempo, un lapso de efecto pico, la duración máxima es de 1 a 2 minutos, de ahí la importancia de que tenemos que hacer correcciones en tiempo y su excreción es a través de los riñones. La adrenalina, que tiene un efecto agonista en receptores alfa, tiene un efecto inotrópico, no es tanto vasoconstrictor, pero es inotrópico 100 veces más potente que la dobutamina o la dopamina. Una dosis baja puede ser de 0,01 hasta 1,1 microgramos kilo minuto y una dosis alta hasta 0,1 microgramos kilo minuto. La adrenalina tiene la característica de que la podemos administrar de diferentes formas, IV, subcutánea, intramuscular o incluso inhalada. El efecto es inmediato, nada más si contrarresta con un efecto de inicio más retardado. Cuando es inhalado, igual se elimina un poco más lento. El metabolismo es a través del hígado. El efecto de duración del fármaco sí va a estar relacionado a si se administra de forma intravenosa, subcutánea o bien intramuscular o inhalada. Y la vasopresina, que siempre estamos batallando porque no hay. Su indicación es que tiene un beneficio evidenciado en el choque séptico cuando no alcanzamos metas o cifras de tensión arterial meta, llenado capilar, a través de la norepinefrina. Su inicio es rápido, tiene una vida media de entre 10 20 minutos. La podemos administrar IV o intramuscular y la duración va a depender obviamente de la vía de administración. Tiene una duración un poco más lenta cuando se administra de vía intravenosa. El metabolismo es hepático y se excreta vía renal. Las dosis altas consideradas de vasopresina como tal es de 0,1 unidades minuto y esto pues obviamente con el fin de aumentar la presión arterial media y el llenado capilar. Lo único aquí puntual es que se reserva para terapia de rescate en un shock con vasodilatación refractario porque se asocia a un riesgo de isquemia mesentérica. Y pues la dopamina, que tiene la característica de que sus efectos son dependientes de la dosis que se utilice. Como parámetros tenemos de 1 a 2 microgramos kilo minuto, de 2 a 10 o mayor a 10. En dosis bajas generalmente tiene un efecto de vasodilatación renal, tiene un efecto de aumento en la contractilidad cardíaca y un efecto benéfico en cerebro. De 2 a 10 estimula los receptores beta 1, aumenta el gasto cardíaco y cuando se utiliza una dosis más alta, mayor a 10 microgramos kilo minuto, estimula los receptores alfa 1, tiene efectos vasopresores y ayuda a aumentar la tensión arterial. El inicio de la vida de la dopamina también es rápida, de 5 minutos.
con un efecto pico a los 10 minutos, una vida media rápida de 2 minutos y la duración de 10 se metaboliza en el hígado y pues nada más se excreta vía renal. Ya, por último, nada más la fenilefrina, que no está comúnmente utilizada, pero pues igual hay que mencionarla. La vida de inicio es más rápida cuando se administra igual intravenosa, contrapaginando con una vía intramuscular que sí retarda el pico de acción entre 10 15 minutos. Igual la duración contrarresta de 10 20 minutos de hasta 2 8 horas. Se metaboliza por el hígado y la dosis puede oscilar desde 0,5 hasta 9 microgramos kilómetro. La indicación estricta para la fenilefrina es un choque agudo y no se recomienda en choque séptico porque puede desencadenar, y está evidenciado arritmias ventriculares. Y pues nada más. ¿Cuál es de los vasopresores el más arritmogénico? En- ¿No es la fenilefrina? No. ¿Alguien sabe? La dopamina. La dopamina dosis, la dosis Ay, alta. pues. Cuidado con ello, porque sí pueden desencadenar en personas que son susceptibles a tener arritmias, como la presión auricular. La dopamina es la que tiene mayor capacidad de la arritmia. Y es dosis dependiente y muchas veces reducir la dosis. Y ¿en qué contexto la variabilidad de pulso pierde eficacia o sensibilidad? ¿En quienes no es útil el parámetro de la... Variabilidad de pulso. Sí, ¿en qué población se da particularmente la hipertensión sistólica urbana? Adultos En personas mayores. ya avanzada por esa arterial pueden Ujú. tener una variabilidad de pulso muy Aumentado. amplia y eso no quiere decir que esté... O sea, no es raro que de repente tengan, no sé, 150 sobre 40 sobre 50 y tú salir como si nada, ¿no? Y pero es por la rigidez arterial. Ujú. Pues, más. Estandarizado porque si no lo tienen en el video Vale. son 15 segundos hasta el arrancamiento de la vida para la uña y se pregunta donde el segundo pero Si los que yo que escribir las zonas no se para que no se equivoquen que el en el 2018 estamos en el 2025 que ya han pasado 7 años en los cuales ya se ha estandarizado. pero no también mi nombre es el mismo. O sea, justo, adelante con 10 segundos con el pero tiene difícil de el momento en 15 segundos con la cuenta de dónde. Ok. Vale. Parte es que ustedes aprenden a categorizar el estrés. ¿Qué tipo de choque tiene el paciente y con qué van a empezar? Realmente va a requiere vasopresor, requiere un inmunológico, vasodilatador, no saben, ¿no? Pero eso dependerá de cómo ustedes categoricen el choque. Para eso, pues, tenemos que tener las medidas, ver cómo está el indexado y cómo están las básicamente de ahí. Esos son los problemas importantes. Después tendremos ya los efectos secundarios, como el consumo de oxígeno, la de oxígeno,
Pero sobre todo las resistencias vasculares y el gasto cardíaco indexado, ese es el más importante. Esto, no, lo que tenemos que tener siempre en cualquier estado de choque. Por eso es muy importante que cuando ustedes vean un paciente en estado de choque, pues realicen las geometrías, como decíamos, su taller hemodinámico, se coloca un catéter central. Y el catéter no es para la indicación del vaso, tenemos todo claro que ante la urgencia de corregir un estado de choque y de iniciar un vasopresor, no necesitamos retrasar la decisión de iniciarlo. Claro, podemos iniciarlo por vía periférica, cuidado, en lo que con calma nos allegamos claro. Pero una vez que ya está instalado el catéter central, sí necesitamos nosotros tomar la gasometría venosa central, como decía SAI, y la gasometría venosa periférica para que la gasometría arterial, para que nosotros podamos hacer nuestros cálculos y poder identificar el tipo de choque del paciente y empezar el tratamiento cuanto antes. ¿No? Y ya cada choque tendrá su característica peculiar sobre cuál es el manejo de lesión. ¿No? Entonces, por ejemplo, no sé, en el céntrico, pues, biótico, ¿no? El anafiláctico, pues, un esteroide, antídoto, si existiera, ¿no? Entonces, pero lo básico es que nosotros tengamos perfectamente claro qué tipo de choque nos enfrentamos. De ahí parte todo. Igual recuerden que perfecciona la subsidiariedad ya, acompañadas lo más cercano al posible, la patente con las